Continuamos entonces con las conferencias programadas para este foro. Llamamos ahora al doctor Edgar Vesga, rector del Colegio de Boyacá, asesor del Ministerio de Educación Nacional, conferencista internacional. Démosle la bienvenida a él mientras leemos su perfil y le damos la bienvenida al municipio de Guadalajara. Docente de las maestrías en didáctica y educación de la Universidad Santo Tomás y de Desarrollo Social y Comunitario del Convenio CINDE y UPN, consultor independiente en las áreas de gestión escolar y evaluación tanto para las instituciones educativas como las secretarías de educación. Les pedimos a los asistentes hacer un poco de silencio, por favor. Vamos retomando a los asientos para recibir al próximo conferencista. Recuerden apagar sus teléfonos o poner en modo silencio. Ha sido asesor de la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional y de distintas fundaciones empresariales. Actualmente forma parte del equipo de asesores internacionales de la OIE en República Dominicana para los procesos de formación de directivos docentes del distrito de Monte Plata en la ciudad de Santo Domingo. Es coautor de varios documentos, entre los que se destacan la Guía 11 de Autoevaluación Institucional del Ministerio de Educación Nacional. Favorecer el tiempo para que nos dé justo para el almuerzo. Antes de ello, yo quiero reiterarles a los asistentes un detallito. Ustedes han recibido una carpeta y al interior de la carpeta que han recibido encuentran la encuesta de satisfacción. Nos interesa eso porque eso nos va a decir a nosotros en qué debemos mejorar. Pero además de eso, porque allí está el énfasis que le queremos poner al foro del próximo año y a los conferencistas que ustedes quieren que nosotros invitemos. Ayúdenos con eso, no se vayan con ese papelito, nos lo devuelven. Muchas gracias, doctor Edgar Vesga, bienvenido. ¿Cuál quiere? Muchas gracias a los rectores y coordinadores del municipio de Buga, al municipio de Buga en general. He tenido la fortuna de ser asesor con el ministerio, asesor con la Fundación Perpel, y aparte he sido favorecido porque mi hija, que ya hoy día tiene 20 años, que vivió aquí en Buga hasta tenía 14 años, así que me ayudaron también con eso de crear los hijos en un buen ambiente. Entonces, siempre estoy muy agradecido con esta ciudad, con toda su gente y particularmente con todo el equipo de directivos de la Secretaría de Educación y con los directivos docentes de las instituciones. Bien, mi intención es apenas instalar una reflexión, aportar como algunos elementos sobre algo que para algunos que hemos estado trabajando en el tema de la gestión ha resultado interesante en los últimos años. Yo estuve en el ministerio entre el 2006 y el 2010 como asesor de la Dirección de Calidad. Más o menos en 2006 logramos en el ministerio hacer un conjunto de publicaciones que después se convirtieron en la Guía 34, lo que se conoce como la famosa Guía 34, la ruta del mejoramiento. Y en ese proceso, luego estuve en varias ciudades dando a conocer la herramienta, abriendo una discusión alrededor de los planteamientos que había aquí en la Guía 34 y entrando directamente en contacto con las instituciones educativas. Aunque he sido asesor del ministerio, he tenido la oportunidad de trabajar directamente con las instituciones educativas el tema de la gestión escolar. Y a veces me siento como consultor en un dilema, porque cuando uno trabaja el tema con el ministerio, el asunto se convierte en tratar de que se mejore el uso de unas herramientas en particular. Y pues un poco es tratar de hacer esa tarea de tener un plan de mejoramiento, de
usar una herramienta que el Ministerio diseñó a partir de la Guía 34, que es el SICSE, que es el sistema que se inventaron para hacerle seguimiento al tema de la gestión escolar en la institución educativa. Yo creo que no hay necesidad de entrar en el detalle de qué es la Guía 34, de cuál es la pretensión, pero sí sería interesante poder entrar a mirar si ese ingreso de ese discurso de la gestión en la escuela ha producido o no un efecto no deseado. Entonces, como les digo, antes que una afirmación, apenas voy a entrar con una pregunta. Una pregunta que a su base tiene, por supuesto, una afirmación, ¿cierto? Porque dice, la instrumentalización de la función directiva, una consecuencia de la presencia de la gestión en la escuela. La instrumentalización de la gestión directiva, de la función directiva, una consecuencia de la presencia de la gestión en la escuela. Fíjense que no es una afirmación, es una pregunta, es una intuición. Es apenas un camino para explorar. Algunos en algunas partes se han ocupado del asunto, pero no directamente desde el proceso que el Ministerio ha intentado desarrollar en las instituciones educativas desde 2008 para acá con el tema de la Guía 34. Y hablo de la Guía 34 porque el tema de la gestión escolar llegó a las instituciones pegada de la discusión sobre la guía. ¿Sí? Si hace uno un poco de historia de dónde salió esa discusión, habría que ir atrás a finales de los 90, que es donde realmente aparece la discusión sobre gestión. En el 2008 se hace nacional esa discusión, pero desde finales de los 90 es una discusión que está teniéndose en las instituciones educativas, en algunas instituciones educativas, sobre todo del Distrito Capital. Para esa época existe todavía una entidad que presta servicios a muchas secretarías de educación y demás, y esa institución que se llamaba Corpo Educación, dirigida por Margarita Peña, una bayuna destacada, Margarita Peña Borrera, que fue secretaria de Educación y viceministra de Educación, se plantea una pregunta a esa organización, como cualquier organización que pretende prestar un servicio, y es ¿qué área del proceso de las instituciones educativas no está cubierta? Todos ustedes recuerdan, algunos son muy jóvenes para recordarlo, otros ya no quisiéramos recordarlo para que no nos identifiquen en el calendario, pero por allá en los mediados de los 90 hicimos un proceso que se llamó la universalización de la básica primaria, en el que se buscó fortalecer el funcionamiento de las instituciones, la calidad, a partir de la formación de los maestros y de la entrega de materiales. Entonces había pupitres, cuadernos y capacitadores moviéndose por todas partes del país, como siempre con un empréstito del Banco Mundial. Entonces, aparentemente el problema de la calidad que estaba ligado a eso de dar recursos se había agotado como estrategia. A finales de los 90 y principios del 2000, la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional empiezan a tratar de desplazar la discusión del problema de los insumos al problema de los productos o de los resultados. Entonces aparece una discusión que, revisando documentos para estar aquí con ustedes, y es, aparentemente había un excesivo énfasis en procesos educativos y había que hacerse responsable de los resultados. Entonces, los colegios, todos, empezamos a entender que lo que importaba eran los resultados. ¿Sí? Eran los resultados, y eso creo que es una herencia que todavía no hemos podido superar, porque además de eso parece ser que los resultados que importan
son los resultados de las pruebas. ¿Sí? Los resultados de las pruebas externas, nacionales y hoy día internacionales. Entonces, pasamos de entender el asunto como de darle cosas a las instituciones educativas hacia pedirle cuentas a las instituciones educativas por la vía de las pruebas. Y yo creo que ustedes tienen claro que para la fecha eso sigue siendo así. Ahora estamos pidiendo cuentas y además estamos dando plata. ¿Sí? Estamos pagando por los resultados. Es decir, pagamos 2 veces por los resultados. Porque tenemos personas contratadas para el efecto, pero además decimos que si obtienen los resultados que como país aparentemente nos hacen quedar bien, vamos a obtener un dinero adicional. Un poco pasamos de la política del garrote a la política de la zanahoria, ¿sí? Entonces nos pone una zanahoria al frente que se llama un bono y todos corremos. Bueno, algunos corremos, ¿sí? Hay otros que no, para no decir. Pero es ese mismo modelo y es las instituciones educativas tienen que rendir cuentas sobre sus resultados. Pero esas cuentas que se rinden no se rinden sobre lo que hace la escuela. Es una paradoja eso. Las cuentas que rinde el docente, el rector y la escuela en su conjunto no tienen que ver con la función que se le encargó socialmente a la escuela. Porque la escuela en ninguna parte, en ninguna definición dice que está pensada para enseñar a los estudiantes a responder unas pruebas hechas por el Estado y obtener buenos resultados en ellas. En ninguna parte dice eso. ¿Sí? Dice que es un dispositivo pensado para el aprendizaje y la socialización de los individuos menos o recientemente llegados a esta sociedad. Es decir, está pensada ahora incluso mucho más para el tema de la socialización. ¿Sí? Porque sabemos que el asunto del conocimiento, espero me concedan eso, sabemos que el asunto del conocimiento no se sitúa en la escuela. Digamos que el aula no es el mejor dispositivo que tenemos para pensarnos ese problema del aprendizaje y la enseñanza. Tal vez la versión anterior, esa en la que aparentemente nosotros entregábamos una información y la constatábamos a través de un instrumento de evaluación que nos hacía creer que el estudiante había aprendido algo. ¿Sí? Ahora que nos movimos de modelos centrados en la enseñanza y pasamos a modelos centrados en el aprendizaje, es más difícil dar cuenta de eso que pasa ahí porque ya no depende de nosotros. ¿Sí? Eso ya por lo menos lo entendimos. ¿Sí? Que lo que nosotros en realidad hacemos es crear ambientes para que se aprenda, pero que nosotros no somos los responsables de ese aprendizaje. Porque ¿de quién es el aprendizaje? Es del estudiante. ¿Sí? Y yo no puedo dar cuenta del proceso de aprendizaje de ese estudiante. Lo que puedo hacer es generar condiciones para que ese proceso se dé de la mejor manera. ¿Sí? Esa idea de escuela no es la que está presente en esa pretensión de brindar resultados a partir de unos instrumentos en particular. No estoy diciendo que esos instrumentos no sirvan. Nadie puede decir que un termómetro no es útil para saber si hay o no indicios de una enfermedad, ¿cierto? No vamos a suprimir los termómetros. Esas son esas pruebas, un termómetro. Pero nosotros, en ese afán por dar cuenta del asunto, nos fuimos a la idea de que el termómetro es en realidad el fin. Que lo que pretendemos es que los estudiantes obtengan muy buenos resultados en las pruebas. Que la calidad de la educación es, en últimas, estar ubicado en un determinado número, en un top, llámese el top 10,
o el top 100 o el top revista Dinero o el top el que sea, y que eso legitima la labor que nosotros hacemos. Y estamos tan convencidos de eso que incluso hemos llegado en colegios privados donde es más fácil hacerlo y ha tocado hacer inventarse mecanismos para que no pase, hemos llegado a ser excluyentes, ¿sí? A nombre de esa pretendida noción de calidad, a esa idea de responder por los resultados. Y es que si yo sistemáticamente someto a mis estudiantes a cursos y pre-ICFES y todo eso, puedo identificar cuál de ellos no me representaría bien. Y en algunos lugares todavía se toman el derecho de darle el día libre a ese estudiante cuando son las pruebas, de declararlo enfermo, ¿sí? De decirle que puede tomarse esas vacaciones que tanto ha anhelado mientras el colegio presenta las pruebas. Ahora con el índice sintético de calidad que seguimos respondiendo por los resultados, sigue apareciendo el mismo problema, ¿sí? Porque aunque la 230 desapareció, allá donde decía el 5% de los estudiantes solo pueden perder esa lectura un poco tergiversada que hicimos del decreto, aquí no dice nada el índice sintético, pero si usted incrementa el porcentaje de pérdida de estudiantes, ¿qué cree que le pasa a su índice sintético de calidad? Es así de obvio, ¿cierto? Se incrementa eso, es decir, usted intenta que los estudiantes aprendan más allá de lo que las pruebas dicen y empieza a tener problemas con su índice. Y ahora ya no son las pruebas, sino es el índice sintético en su conjunto, que es el desempeño, que es la eficiencia, que es el progreso. Además, sobre la idea, ayer Rubén me decía algo que me pareció interesante, además sobre la idea de que las poblaciones son homogéneas, ¿sí? Yo que dirijo un colegio, como ustedes, un colegio en este caso privado, por allá en Boyacá, perdido en las lomas de Boyacá, el primer año que se hizo el famoso índice obtuve, no sé cómo, 85, ¿sí? 8,5. Pero esos muchachos se fueron del colegio. Y ahora tengo otras generaciones y entonces el puntaje es, en vez de subir, ha estado bajando y subiendo, que es lo normal, ¿sí? Que sería normal, pero la pretensión del que ve esa medida es que no se modifique, ¿cierto? Y si uno está presionado por esos resultados, a veces puede incluso caer en indelicadezas, diríamos, ¿cierto? Si además de eso puedo derivar algún recurso, algún dinero, pues también puedo caer en indelicadezas, qué sé yo. Pero está montado eso sobre la idea de que la escuela responde por unos resultados y que esos resultados además son medibles y expresan lo que son los estudiantes, que es además una vieja idea de la psicología de que la cognición, el saber puede ser cuantificado, ¿sí? Y otra idea vieja que también tenemos y es que como se cuantifica es objetivo, entonces ese número expresa algo que no tiene duda, lo cual no es cierto. Entonces, esta pregunta se amarra a una, digamos que segunda etapa que hubo en el proceso, y es que una vez nos fuimos para los resultados, en algún momento alguien dijo, oiga, pero esos resultados son la expresión de algo más. ¿De qué son expresión esos resultados? Debería ser la pregunta. Y la primera respuesta que tuvimos, porque a pesar de que somos todos nosotros educados en las ciencias sociales, tenemos explicaciones del orden de las ciencias naturales, es decir, producimos explicaciones causales, dijimos, esos resultados son producto de esos malos estudiantes que tenemos. Y alguien que tenía una mirada todavía más compleja dijo, esos resultados son producto de los malos maestros que tenemos. Y pare de contar, ¿sí? Porque las explicaciones causales solo pueden relacionar los fenómenos
que están en el mismo plano del problema. Malos resultados, o son los maestros o son los estudiantes. No hay nada más que sospechar. Pero si usted acepta que lo educativo es un fenómeno complejo, no podría reducir ese asunto a esos dos actores, aunque lo seguimos haciendo. Si usted acepta que es un fenómeno complejo, hay más variables o elementos que tienen que ver con eso. Entonces, para meternos en el asunto de la gestión, alguien decidió, la gente que venía trabajando lo que se llama los modelos de eficiencia escolar, plantearon una discusión. Y esa discusión tiene que ver con el hecho de que realmente los resultados de la escuela son el producto de un conjunto de elementos, ¿sí? Muchos de los cuales no están en el mismo plano del fenómeno que serían esos resultados como tal. Normalmente, y eso lo venimos haciendo desde los 90, los profesores que responden por los resultados de las pruebas son los profesores de las áreas, ¿sí? Uno llama unos rector así todo serio con esos resultados debajo del brazo, todo preocupado. ¿A quién cree que llama? Al profesor de matemáticas. Venga para acá, me hace el favor y me explica esto. Al de lectura, al de lenguaje. Venga para acá, porque ¿y usted qué va a hacer? Le dice uno así, ¿no? ¿Y usted qué piensa hacer? Y él se va para el salón a decirle a los estudiantes que creen. Venga para acá usted que miren estos resultados. Ahora el ICFES va a enviar los resultados personalizados y yo creo que eso es un peligro, porque ahora podemos, como dicen en la policía, individualizar al responsable, ¿sí? Y lo sacaremos al escarnio público y ya no tendremos nada más que preocuparnos, porque ya lo tenemos identificado, ¿sí? Ya saben, mire este muchachito, claro, y aparte miremos la familia de ese pobre muchacho y miremos, no, ¿qué más se podía esperar? ¿Cierto? Ya podemos descansar tranquilos. Entonces, ese modelo de centrarnos en los resultados está produciendo ciertas perversiones, en el sentido literal del término, no en el sentido social porque perversiones es versiones alrededor de algo, ¿no? Variaciones de algo. Entonces, habiendo estado en los resultados, se hizo un planteamiento acerca de que el asunto de los resultados no tiene que ver directamente con los insumos, ¿sí? En un modelo de insumos y procesos y productos no tiene que ver necesariamente solo con la calidad de los insumos, porque ahora que usted sabe que la prueba es individualizada, usted ya no va a pedir el observador del alumno si quiere recibir un estudiante, sino que le va a pedir la prueba, porque yo quiero ver qué me traen, qué me llega. Y probablemente si el muchacho viene con una prueba un poco floja, usted lo va a aceptar con mucho amor y con los brazos abiertos. Y le va a decir que tal vez el proyecto educativo de esa institución no llena las expectativas de esa familia y que sería mejor que buscar horizontes más amplios, enriquecedores, que lo lleven mucho más allá de las fronteras. Es decir, aquí no lo podemos recibir. Eso es lo que tentativamente podría correrse el riesgo, pues porque todos estamos presionados por unos resultados. Pero digamos que en algún momento planteamos una discusión, se planteó una discusión desde el ministerio, desde algunas organizaciones, y es: los resultados son el producto de algo, y ese algo no tiene que ver necesariamente con las características del estudiante en un 100%, ¿sí? Entonces alguien dijo, Schreber se llama quien dijo,
el 30% de los resultados de un estudiante son atribuibles a las características de la institución. El 30%. Entonces nosotros con esa investigación descansamos porque decimos, bueno, yo cumplí con mi 30% y mire esos resultados, no, es que con esos papás en ese barrio, en este país, con este salario, con estas, no se puede hacer nada. Pero lo que dice es que ese 30%, aunque tiene, digamos que ese peso tan aparentemente pequeño, es definitivo en relación con lo que puede pasar con ese otro 70%. ¿Sí? O sea, no es, si uno coge y dice, pues el 30% es poco en realidad, yo ya estoy salvado, pero mi rol y mi responsabilidad justamente es que ese 30% de incidencia, que ese aparentemente reconocido porcentaje de incidencia, se traduzca en un cambio significativo para esos individuos. ¿Sí? Porque si yo identifico unos estudiantes que tienen unas debilidades en particular, uno esperaría que se hiciera algo, ¿cierto? Y ese algo lo tiene que hacer la institución educativa. Hace unos años, cuando desde el ministerio se explicaban las pruebas, se hablaba de la brecha que evidenciaban las pruebas. Porque si usted hace una prueba en 5º grado que le muestra que sus estudiantes en un porcentaje alto, voy a hablar de algún municipio en general de este país, el 60% de sus estudiantes no alcanzan los desempeños esperados para 5º grado en matemáticas. Si usted tiene ese dato, le llegó esa información, ¿usted qué debería hacer con los estudiantes de sexto? Que son los que presentaron esa prueba. ¿Qué debería hacer con ellos? Debería hacer algo, ¿cierto? Porque usted ya sabe que un porcentaje alto, es decir, 6 de 10 que le están llegando a 6º grado, no tienen las competencias esperadas. Ese es el escenario ideal. ¿Y cuál es el escenario real? Que por virtud de no sabemos qué, después de que nos entregan los resultados de las pruebas, no hacemos nada directamente con esos estudiantes. Solo nos devolvemos sobre los que vienen para 5º, porque esperamos que no pase nada con los resultados. ¿Sí? Es decir, hay que ir sobre los que van a presentar la prueba, porque los otros ya nos dejaron mal. ¿Cierto? Ya quedamos mal con ustedes, quite de ahí, y ahora cojamos a los que están en 4º de primaria para que cuando los evalúen en 5º podamos garantizar algún grado de mejoría. Pero no hacemos nada hacia adelante, aunque ya sabemos que ni leen bien ni trabajan bien con las competencias matemáticas. Eso lo sabemos por la prueba. No se trabaja directamente sobre eso. En 9º no se trabaja directamente sobre esos resultados para que 10º y 11 sea algo mejor. No los usamos para eso. Realmente no los usamos. Hablo en términos generales. Puede ser que aquí en Buga el asunto sea diferente. Entonces voy a tratar de ser cuidadoso para que pueda regresar algún día aquí y no me declaren persona no grata. Pero no me individualicen y digan, ese está diciendo cosas que nos... En realidad no lo estamos haciendo porque como la preocupación no es el aprendizaje del niño, como la preocupación es el resultado, y usted ese que le pasó a 6º grado lo vuelve a tener como problema cuando va a llegar a 9º, entonces usted se ocupa en 8º, ¿cierto? Pero no va a gastar tiempo en 6º con esa emergencia, esto de que a usted le llegan los resultados en marzo y las pruebas ya van en septiembre. Casi que con los resultados de marzo le mandan a uno la prueba y le dicen que por qué no mejora, ¿no? Entregan los resultados entre marzo y abril. En mayo creo que entregaron este año los resultados y nos van a evaluar en septiembre y esperan mejorías. Entonces,
con tan poco tiempo y usted encargado de los resultados, usted se focaliza en las víctimas, es decir, los que van a ser evaluados, porque ahí usted puede aparentemente lograr algo. Y la ocupación que usted hace de esos estudiantes de sexto y de noveno y de quinto se hace desde la perspectiva remedial. Usted en realidad ahí no está esperando que ellos aprendan algo, porque pues, si les llegan los resultados en mayo y los van a evaluar en septiembre, si usted ya encontró la manera de que se le llenen todos los vacíos entre mayo y septiembre con un periodo de vacaciones de un mes y todo lo demás, pues mándelo patentar, porque no lo va a lograr. ¿Sí? No lo logra si no es una intervención sistemática. Pero es muy difícil hacer una intervención sistemática con mediciones tan puntuales y respondiendo por unos resultados que no alcanza uno ni a digerir cuando ya tiene que volver, ya recibe otros. ¿Sí? Cuando uno finalmente los entiende, porque los talleres para entender las pruebas se están haciendo por estos días, y ya nos quedan 2 meses. O sea, finalmente ahora entiendo los resultados y ya no puedo hacer nada porque ya viene la próxima evaluación. Entonces, haber centrado la escuela sobre esos resultados para algunos se convirtió en un elemento preocupante. Entonces, algunos dijeron, los resultados de las pruebas son el producto del funcionamiento de la institución, pero hay que leer la institución de otra manera. Y ahí es donde aparece este asunto. La gestión implica, al llegar a la escuela, que usted lea la escuela desde otro lugar. ¿Sí? Inicialmente, cuando llegó que eso está muy claro en la guía 11, cuando llegó el asunto a la escuela, el problema era exclusivamente de la gestión. Incluso en la guía 11 ustedes pueden encontrar una diferencia entre la guía 11 y la guía 34 en el instrumento de evaluación, porque en la guía 34 aparece la gestión de aula, mientras que en la guía 11 no hay gestión de aula. Es decir, la guía 11 venía montada sobre la idea de que los resultados son el producto de todas las gestiones, de la gestión escolar en su conjunto, pero no del aula. Y había sido una razón más técnica que teórica la que había sustentado eso. La razón técnica era básicamente que había mucha oferta de capacitación para el aula y poca para la gestión escolar en su conjunto. No fue una razón necesariamente lógica, porque tardamos un par de años en entender que los resultados son el producto de la interacción entre la gestión de aula y la gestión escolar. Entre la gestión escolar en su conjunto y la gestión de aula. Pero para poder pensarse ese asunto de esa manera, hay que entender la escuela de esta forma. ¿Sí? Hay que entender que realmente la escuela cumple 3 funciones, no una sola. Cuando uno piensa que la escuela cumple una sola función, piensa que es la función pedagógica. La pedagógica, porque como está respondiendo por los resultados, lo que hay que mirar es cómo se lleva a cabo la labor del aula. Cuando mucho piensa el problema desde lo curricular, desde la gestión académica, cuando mucho. Es decir, traduce esos resultados de sus pruebas en algo que tiene que ver con el currículo o con la evaluación, ¿sí? Pero no necesariamente es así. Casi siempre se voltea sobre lo didáctico. En el mejor de los casos, se voltea sobre lo didáctico. Porque nuestra excusa sencilla sería, bueno, pues que el Estado ya dijo que teníamos que enseñar, eso está ahí en los estándares, no hay nada que decir, ese es el currículo. ¿Sí? Y ya. Pero estas funciones suponen más cosas de las que estamos planteando. Entonces, esto de reconocer estas 3 funciones es lo que permite la entrada del tema de la gestión a la escuela, la lectura desde la gestión de la escuela.
Lo otro es el de entender desde una mirada sistémica que la escuela lo que tiene es un conjunto de subsistemas operando para un mismo fin. Y que como son subsistemas, si uno lo mira ahí, el punto de intersección serían los resultados de los estudiantes. ¿Sí? Este punto de aquí sería el resultado de los estudiantes. Producto de lo que hacemos nosotros como directivos. Y entonces uno dice, bueno, pero yo como directivo, ¿qué responsabilidad tengo si el profesor no evalúa? O si el profesor que tengo permite que los estudiantes se maten allá en el salón, ¿yo qué responsabilidad tengo? Es más, ¿cómo me entero si al maestro no le gusta que yo entre al aula? Yo creo que uno de los aspectos más difíciles de controlar en ese índice sintético de calidad es el tema del ambiente de aula. ¿Sí? Que tiene que ver con la gestión directiva. Aparentemente tiene que ver con la gestión que tiene que ver con la función pedagógica, aparentemente, pero tiene mucho que ver con la función directiva. Si ustedes miran esa encuesta que les aplican a los estudiantes acerca del aula, básicamente preguntan por el tiempo escolar, por las tareas escolares, por la retroalimentación hacia los estudiantes y por lo que se llamarían las relaciones pedagógicas. No hay más ahí. Y uno se las podría atribuir todas al docente, pero por ejemplo acerca de las tareas, el asunto es de política institucional, no es un problema del maestro. Porque no es el maestro el que está decidiendo, o no debería ser él, si tenemos o no compromisos escolares. Eso no lo decide no lo debería decidir el profesor. Los tiempos o las horas de clase, la duración de las horas de clase no es una decisión del profesor, es una decisión de política institucional. Y todo eso se mueve dentro de lo que sería la función directiva. Entonces, el planteamiento de las funciones permite que llegue el componente de gestión a la escuela. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que cada una de esas funciones tiene unos elementos a su interior que pueden ser organizados en términos de procesos. Y ahí viene uno de los primeros, de las primeras dificultades que tenemos, y es que ese conjunto de procesos responden por esa función y por eso los evaluamos, ¿cierto? Pero casi siempre el ejercicio que se hace de evaluación no se hace desde la lógica de procesos, sino se hace desde la lógica de los ítems. Entonces usted mira el ítem, mira la escala y puntúa, pero usted no está pensando cómo se ejecutan esos procesos ni esa función que está ahí. Entonces, este elemento dio la entrada a la discusión sobre gestión. Puntualmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de función directiva? La acción de la dirección que tiene como objetivo influir a través de sus decisiones y formas de actuar en el trabajo de otras personas y con ello generar las condiciones institucionales necesarias para lograr los objetivos de aprendizaje establecidos. Es decir, nosotros, los directivos, influimos en el conjunto de la institución para lograr esos objetivos. Entonces uno no se podría librar de la responsabilidad, ¿cierto? Yo soy el encargado de influir y de generar condiciones para que los resultados sean diferentes. Y los resultados que se obtienen no son los esperados. ¿Yo estoy libre de responsabilidad ahí? Bajo esta lógica, no. Bajo esta lógica, yo debo asegurar condiciones. Y aquí hay otros 3 elementos que mencionan estos autores, y uno que me parece central es la idea de atiendo el hoy pensando en el futuro. Yo estoy trabajando con mi equipo aquí, pero no estoy pensando en estos problemas en sí mismos, sino estoy pensando esto cómo se mueve hacia adelante. Y lo otro es articula
la organización, la planificación, la gestión de recursos, el seguimiento de las actividades educativas, la evaluación y las relaciones con la comunidad. Es un elemento de la función directiva, la articulación. Ahí hay una pequeña pregunta acerca de si esa función directiva para nosotros está entendida o no así. Pero así está, digamos que, presentada. ¿Qué dice Pilar Posner? Que la función directiva implica tomar decisiones y articular los esfuerzos de los actores y la estructura de la escuela en torno a los aprendizajes de los alumnos. Fíjense que Pilar Posner no dice que en torno a los resultados de las pruebas, ¿no? Dice, en torno a los aprendizajes de los estudiantes se organiza todo ese funcionamiento escolar. Es decir, el directivo tiene la capacidad de intervenir en todas las dimensiones de la vida institucional para darle sentido a la organización, considerando las intenciones pedagógicas de la escuela. Si está ubicado en el hoy para el futuro, digamos que lo que tiene que hacer no es responder reactivamente por los resultados de las pruebas, sino intentar trabajar mucho antes para que esos resultados cuando lleguen no sean una sorpresa, como nos suele pasar, sino sean claramente el producto de lo que he venido haciendo. No porque me llegaron en mayo y tengo que dar un giro abrupto, sino porque estoy sistemáticamente trabajando por los aprendizajes de los estudiantes, no por los resultados en las pruebas. Siempre que hablo de esto, hablo de un ejemplo del Liceo Francés, que dirán que por ser que es el colegio, lo hace así. Pero ocupando los primeros lugares de entre muchas evaluaciones, alguien corrió allá, un periodista, a preguntar por la receta. ¿Usted qué está haciendo que lo logró y nosotros no hemos podido? Y el señor dijo, nada diferente de lo que decidimos hacer hace 25 años que se fundó el colegio. Nada diferente. Enseñarle a la gente a leer y a escribir y que maneje las matemáticas, decía el señor. Nada diferente. Pero sí estaba ubicado sobre que sus decisiones incidían. Y siempre, digamos que nos hemos excluido de esa posibilidad porque creemos que la labor docente es lo central y que la nuestra es marginal, ¿sí? Y que la nuestra es la de responder por esos elementos, digamos que administrativos. De aquí me parece que es importante rescatar esta frase de Mark Moore acerca de que también el docente, el directivo docente, crea valor de lo público, ¿sí? Que es un poco la idea que tenía también Rubén hace un rato. Crea valor, y ese valor se evidencia en la prestación de un servicio educativo de calidad. Dice Posner que esa función directiva la podemos organizar en estas 4 cosas: la dimensión pedagógica curricular, la dimensión organizativa operativa, la dimensión administrativa y financiera y la dimensión comunitaria. Fíjense que lo que está diciendo es que siendo una función central está muy conectada con muchas cosas. Ahí aparece eso de la dimensión pedagógica curricular. Y yo, cuando he tenido la oportunidad de asesorar instituciones educativas, al que menos veo en los escenarios de discusión pedagógica es al rector. Porque me dice normalmente, no, es que imagínese que va a llegar un vendedor que me va a ofrecer algo y tengo que ir a atenderlo. No, es que imagínese que tengo un papá allá que se está mechoneando con él y tengo que irme a atenderlo. No, mire, que es que me llamaron de la Secretaría de Educación que van a repartir unas cosas y tengo que ir a atenderlo. Si usted le pide que ponga en una escala de 1 a 4, ¿qué pasa con esa dimensión pedagógica curricular? ¿Ustedes creen que ocupa el primer lugar? No. Tal vez la organizativa operativa sería
la que más peso, sino la dimensión administrativa y financiera. Hago ahí la salvedad de que eso no tiene que ver necesariamente con una decisión propia de los rectores o los directores. En realidad tiene que ver con lo que creen los otros que es nuestra función. En medio de ese todero que es ser directivo, lo menos importante sería lo pedagógico, porque pues para lo pedagógico usted tiene un poco de maestros allá, pero para lo demás le toca a usted, ¿sí? Entonces, esa dimensión que tendría que ver con eso que nos preocupa tanto, que son los resultados, está en la función directiva completamente minimizada. Y aquí en este elemento aparece mi intuición acerca de que está instrumentalizada, que podría estar instrumentalizada por una versión en particular de lo que esa función se entiende. Es decir, hemos entendido que la dimensión más fuerte de la función directiva es lo administrativo y financiero, ¿sí? Y eso se come el resto del funcionamiento. Y que entonces en ese caso no aceptaríamos que los resultados son la interacción de esos aspectos. Quisiera detenerme un poquito aquí en esta idea de gestión escolar, y es, la gestión coge esas funciones, ¿cierto?, y las agrupa en procesos, decía yo. Y hay unos procesos de dirección, ¿cierto? Hay unos procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Hay unos resultados y hay unos elementos de contexto. Eso es la gestión escolar, la articulación de esos elementos. ¿Y en qué figura, en qué función está puesta la responsabilidad de esa articulación? En la función directiva, ¿cierto? Porque antes nos dijeron que somos los responsables de que esos elementos se dinamicen. Pero si nosotros solo estamos aquí en lo administrativo y de funcionamiento, esos otros elementos de la gestión escolar van a quedar sacrificados. Si la pregunta es que la gestión, como lo he escuchado decir en unas instituciones, ha sido la que instrumentaliza la función directiva, yo diría que no es así, porque la función aquí, la gestión no dice que usted de lo que se ocupa es exclusivamente de lo administrativo, ¿cierto? Si la gestión escolar es el conjunto de procesos y la función directiva responde por la dinamización de ese conjunto de procesos, no es en la gestión donde está el problema. Tal vez el problema está en la manera como entendemos esa función directiva, ¿sí? Y ahí viene esta pregunta que se hacen los compañeros del evento respecto a el liderazgo y las alternativas de gestión. Tendría que ver, o podría ser una alternativa de salida, el hecho de que nos ocupáramos efectivamente de esa idea de liderazgo pedagógico, pero en perspectiva de función directiva, porque esa es la otra situación que tenemos. Es que la función directiva no implica, mejor dicho, implica lo pedagógico, pero no lo pedagógico metido en el aula. Porque entonces cuando uno le habla del liderazgo pedagógico, entonces al maestro hay que enseñarle a evaluar los niños. Al maestro, no, al directivo, el liderazgo pedagógico del directivo es diferente del liderazgo pedagógico del docente. Él debe generar condiciones para hacerle seguimiento, ¿sí?, para tener discusiones de orden pedagógico, para poder levantar información sobre lo que pasa en el aula y poder generar discusiones desde ahí. No es que él sepa cómo se enseñan las matemáticas, no es que él sea un todero que sepa sobre didáctica de las ciencias naturales, las matemáticas, las sociales, pero sí puede crear escenarios de discusión para esos procesos de organización de la enseñanza y el aprendizaje, donde se discuta cómo se va a hacer eso. ¿Cómo lo estamos entendiendo? ¿Cómo lo entiende la escuela? Esa escuela en la que yo estoy. Porque fíjense ustedes que en este enfoque de la gestión escolar, la función directiva está aquí arriba, decidiendo cosas que luego la gestión académica va a desprender. No está cerrado solamente sobre lo académico. Y fíjense que lo administrativo y lo comunitario están aquí como áreas de apoyo. Mire por dónde pasan los resultados en este esquema de la gestión escolar. Pasan por la función directiva.
porque en últimas la gestión académica es solo el resultado del ejercicio de esos acuerdos y políticas que se generan desde el nivel directivo. Y hay que acompañar ese proceso de ejecución. Pensando en esta idea de la instrumentalización, se ha estado mirando qué hacen los directivos docentes. Y por ejemplo, en esta investigación de Barrio y Murillo se encontró que uno podría identificar 3 tipos de directivos que muestran cómo se ejecuta o no esa función directiva. Hay quienes se llaman administrativos puramente, organizativos y los que son equilibrados. ¿Cuál sería el escenario ideal? El equilibrado. ¿Cuál es el escenario real? ¿Dónde estamos más? ¿En los administrativos o en los organizativos? ¿Dónde se sitúan ustedes? Esta investigación encontró que el porcentaje mayor de docentes, de directivos analizados se ubican en lo administrativo, y no es una investigación hecha en Colombia. Así que parece ser que es un problema estructural que tiene que ver con la forma como se entiende ese rol allí. Otra investigación también muestra que los directores dedican más tiempo a la jornada, de su jornada a tareas administrativas que tienen que ver con conseguir recursos, mejorar la infraestructura, y que lo que más se afecta es lo pedagógico. ¿Sí? Porque el relacionamiento con la comunidad, ahí uno mal que bien atiende, ¿no? Lo administrativo y financiero es lo que hace. Pero lo pedagógico, como tengo a unos encargados, ya no tengo responsabilidad sobre ese asunto. Entonces, estas investigaciones han mostrado que hay efectivamente algo que se puede llamar una instrumentalización de esa función directiva, dedicada exclusivamente a diligenciar formatos, ¿sí?, de cualquier índole, o proyectos para conseguir recursos, en detrimento de eso que llamamos el componente pedagógico de la función directiva. Porque la apuesta de esta, para ir cerrando, la apuesta de esta reflexión que los invito a hacer es: la función directiva tiene un componente, una dimensión pedagógica. ¿Sí? Hay en la función directiva un componente pedagógico que está siendo completamente descuidado. En parte porque muchos de nosotros no necesariamente entendíamos que en la función directiva había un componente asociado a lo pedagógico. Y ese componente se llama liderazgo pedagógico. Liderazgo pedagógico desde la función directiva, que no tiene que ver con el problema de la didáctica. Tiene que ver con el problema de la generación de políticas. Tiene que ver con el problema del acompañamiento al docente. Tiene que ver con el asunto de usar las instancias de reflexión y acción como el consejo académico para generar cambios, influir, decían ahí, para influir sobre nuestro equipo de docentes y nuestra comunidad para que los procesos institucionales se pongan al servicio de lo que se tienen que poner, que son los aprendizajes de los niños. Entonces, no está la pregunta todavía resuelta, y está puesta aquí para ustedes acerca de, bueno, ya nos queda una posibilidad de investigar, y es efectivamente en nuestros casos nuestra función directiva está instrumentalizada. ¿Y a qué se debe esa instrumentalización? Porque mi tesis aquí es que no se debe a que el discurso de la gestión llegó a la escuela, porque la gestión contempla esas dimensiones de lo pedagógico. No se debe a eso. Puede ser que se deba al hecho de que nuestro referente más cercano de gestión está asociado a una mirada administrativa, pero esa es una versión de la gestión de los años 70, ¿sí? Igual que nos sucede con la idea de liderazgo, que el liderazgo es entonces que yo soy el que
digo y desdigo. También esa noción ha sufrido transformaciones. Igual sucede con la noción de gestión. Habría que mirar si mi noción de gestión está pegada a la idea de la administración pura y por lo tanto yo infiero que lo que hago son funciones puramente administrativas. Muy bien, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes estas reflexiones.